Ahí está. Muy buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan y nos ven en el sur. Es un placer saludarlos de manera virtual. Un gusto tener aquí a tantas caras conocidas, a muchos otros que no nos conocen y por supuesto un agradecimiento muy especial a nuestras dos ponentes de esta tarde-noche que están aquí con nosotros porque, bueno, son dos personas que por supuesto tenemos mucho cariño y representan programas de California Western y del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia y quienes esta tarde estarán compartiendo su experiencia en este tema que ellas le han puesto, seguro muy acertadamente, 10 consejos para no perder un juicio. Eh, y bueno, quiero imaginar que es un juicio penal, no es el juicio mental, porque bueno, ahí serían más consejos. Y bueno, le voy a dejar, bueno, les platico rapidísimo que el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia es el departamento de California Western School of Law que alberga programas en español, completamente en español. Entonces, California Western es una escuela de derecho privada ubicada en San Diego, California, pero es este departamento el único que tiene programas completamente en español y dirigidos específicamente pues, para América Latina o países de habla hispana. Dentro de estos programas tenemos ya 7, casi 8 años con el programa de maestría en Derecho con especialización en litigación oral. Y dentro de este programa tenemos pues nuestra docente, la maestra Audrey McGinn, que imparte las materias de Introducción al Estudio Legal de Estados Unidos, imparte Juicio Oral 1 y 2 y por supuesto también ella representa en muchos talleres el programa de acceso a capacitación que damos cursos cortos en distintos temas, específicamente de litigación oral. Y bueno, por el otro lado tenemos a nuestra embajadora honoraria del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, nuestra egresada de la primera generación de la maestría y ella es también juez de garantías en Valparaíso, en Chile, y a quien le damos también una bienvenida a la abogada Paula Millón. Muchísimas gracias, Paula, y muchas gracias, Audrey. No sé cómo está la temática, no sé cuál de las dos empieza, pero yo le dejo el micrófono a ambas para que en unos 30 minutos nos platiquen acerca de este tan interesante tema. Y la dinámica será que a partir de escucharlas tendremos la posibilidad de hacer preguntas por el chat que está activado. Ustedes en cualquier momento que les surja la duda pueden escribir ahí mismo la pregunta y en el espacio de preguntas y respuestas, con mucho gusto empezaremos a darle lectura a las preguntas. Pues este es un conversatorio, dejamos que ellas platiquen en este espacio de 30 minutos lo que gusten acerca del tema. Un abrazo a la distancia, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Rubí. No sé quién quiere hablar primero, pero primero, antes que nada, me encanta ver a tantas caras conocidas o nombres conocidos. Hola, Roberto, Franklin, bien Juan Pablo Bautista, aquí también un alumno actual de la maestría. Pues eso me encanta. Paula y yo estamos conversando el día de hoy sobre nuestras pistas y creamos listas individuales, pero resultan ser muy parecidas. Y no sé si es porque la capacité yo, como la transmití toda esa información para poder plasmarlo luego. No sé cómo lo funcionó, Paula. Sí, primero, bueno, saludarlas con mucho cariño. Yo creo que una de las cosas que ha dejado esta pandemia para todos, Remberto, no te creo, es precisamente tener esta posibilidad de mantenernos mucho más conectados, mucho más en vivo, el poder acercarnos a una distancia considerable. Estamos literal al fin del mundo, así que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes nuevamente y tener esta conversación. Les dejo además, antes de comenzar, un gran saludo a mis alumnos de litigación oral en pregrado, que son alumnos de la Universidad Andrés Bello y que
como parte de sus clases han tenido que conectarse a esto, así que espero que estén todos presentes porque luego vamos a hacer algunas preguntas sobre esto. Pero sí, efectivamente, hoy con Audrey, con quien ya me siento muy amigas y ya nos une algo mucho más allá de nuestra estupenda relación de profesora-alumna, de la que soy devota. Ha sido muy interesante poder conversar con Audrey hoy sobre cuáles son estos 10 consejos para no perder un juicio. Y nos dimos cuenta además que de esto podemos hacer una saga. Vamos a hacer una línea de los 10 consejos y nos vamos a dedicar luego a los alegatos de apertura, a los contrainterrogatorios, etc. Hay allí siempre buenos consejos para cada cosa. Y nos dimos cuenta en nuestras propias listas que en poco rato teníamos muchas similitudes y hay algunas que tal vez para mí, a propósito de mi labor de juez, son muy patentes, son muy claras, porque es lo que uno ve cuando está desde el otro lado del mesón como litigante. Así es que dejo primero a Audrey para que nos hable de sus 10 consejos para un juicio en general, que van a ser muy buenos para no perder un juicio. Sí, gracias. Bueno, cuando yo estaba pensando, porque he pensado mucho en como 10 pistas para un alegato de apertura. He pensado mucho como los 10 como puntos más importantes para un buen contrainterrogatorio, por ejemplo. Pero en general es mucho más distinto y estaba pensando en cómo relatar eso para que sean suficientemente generales para ser entendibles, pero suficientemente específicas también para tener su uso, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es una de las más obvias, creo, es el conocimiento de la evidencia, el testimonio, la carpeta, todas las declaraciones, todas las entrevistas que se han hecho, todas las pruebas, como si es sobre una ciencia forense, por ejemplo, conocer todo lo relevante sobre eso para poder hacer un buen interrogatorio si es tu testigo, quién es el perito, o si estás contrainterrogando al perito de la contraparte. Entonces, el conocimiento de absolutamente todo es una de las cosas más principales y las más básicas y una de las partes más difíciles, creo, especialmente si tienes un caso gigante. Pero es el primer paso para construir y establecer absolutamente todo lo demás. Sí. Completamente de acuerdo, tengo ese mismo como punto número 1. Es impresionante cómo uno logra ver cuando un abogado litigante no está bien preparado, que está interrogando a un testigo, que sabe que está en esa carpeta de investigación y no lo reconoce dentro de los hechos, o pregunta y uno inmediatamente se da cuenta de que no sabe bien qué preguntar, porque no tiene correcto conocimiento de qué información hay allí. Se nota mucho también con los peritos, cuando tienes un lenguaje técnico, cuando tienes algunas metodologías, que obligatoriamente tienes que revisar, tienes que preguntarle a un amigo que tenga esa profesión, tienes que hacer lo necesario para llegar preparado, y la falta de preparación perjudica muchísimo tu caso. Se observa esa falta de preparación y se nota muy rápidamente. Sí, y eso no quiere decir que tienes que tener todo memorizado, ¿verdad? Como puedes conocer la carpeta y si alguien dice una cosa y piensas que hay una contracción, tal vez en algún informe de esa persona, pero no sabes exactamente dónde. Tomar y el poder de reconocer que hay algo allí que necesitas investigar y sentirse suficientemente cómodo para usar 1 minuto o 2 minutos y pedir a su señoría, necesito 2 minutos para revisar mis notas o lo que sea, buscar la información para corroborar si existe la inconsistencia y pensar en cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, es la otra cosa, porque eso señala preparación también. Aun si no resulta, toma ese tiempo al instante, busca la información para confirmar qué es lo que quieres hacer con esa información. ¿Eso te parece a ti, Paula, también como jueza, como eso es lo que reconoces de las personas? Preferimos mucho más que nos pidan un espacio para revisar sus notas o la carpeta o enterarse, que dar esta improvisación de cosas que realmente no saben para tratar de avanzar hacia algo que nadie comprende. Además, con eso va fomentando un poco el nerviosismo del litigante, porque se nota que no se siente seguro de lo que está haciendo, y eso
perjudica también su presentación, porque uno nota esa inseguridad y ya no sabe si esa inseguridad es porque su caso va mal o porque efectivamente no está bien preparado, pero ninguna de las dos respuestas es una buena respuesta. Sí. Así que es mucho mejor, a veces incluso le hemos dicho, ¿por qué no revisa entre sus apuntes? Busque lo que, lo que quiere hacer, búsquelo. Le doy un minuto, búsquelo. Pero eso debería fluir sin problema y deberían decir necesito 2 minutos y el tribunal usualmente se lo va a dar. ¿Sí? Sí. Y no hay problema con eso, es mucho más serio. Sí, es una de las cosas que tuve que aprender yo, porque en mi vida personal no estoy, bueno, ahora más que nunca, ahora con la pandemia y todo, con el silencio. Cuando estoy en casa siempre estoy tocando música. Hay algo pasando, hay música, hay el perro aquí, entonces con el silencio, hago con conversaciones entre amigos, relleno la conversación con palabras y todo, entonces es lo más difícil tomar un segundo y no seguir hablando. Mientras que estés buscando las cosas, toma un momento para no perder tu enfoque. Eso me ha pasado también, como del aprendizaje, estaba buscando una cosa, seguía haciendo preguntas, pero no como yo estaba pensando que estaba malgastando el tiempo de todos, ¿no? Tener ese espacio de silencio. Y se me olvidó lo que estaba buscando y nunca me recuperé. Pues ya, toma el segundo. Aún si es incómodo para mí, no es tan incómodo para nadie más, ¿no? Entonces toma ese momento. La segunda cosa, oh sí, adelante Paula, perdón. Como mi segundo punto, tengo algo que a veces pasa un poco desapercibido, tal vez los abogados, las abogadas no están tan conscientes de eso, pero es muy importante. Tiene que ver con el lenguaje corporal, además del lenguaje verbal, por cierto, porque nuestro instrumento de trabajo es nuestra forma de hablar, en buena parte, y la forma en que nos expresamos y de hablar de una manera correcta. Y dentro de ello también lo no verbal, lo paraverbal, acompaña mucho lo que un abogado va a decir o una abogada va a decir en una audiencia. Hablar con el tono correcto, que transmite seguridad, en la velocidad correcta, que a los chilenos y chilenas nos cuesta mucho, hablamos muy rápido. Y era una de las cosas que en la maestría me decían siempre en mis ejercicios. Parecía que estaba bien, pero solo entendí la mitad. Si es que hay que hacer un esfuerzo de hablar más pausado, el usar correctamente el tiempo y trabajar también mucho las muletillas y otras cosas que pueden ensuciar un poco lo que uno dice y distrae. Y para eso usar las pausas correctamente es estupendo. Y eso permite dar inflexiones para lo que viene, dar unas transiciones que le den importancia o realcen lo que estoy tratando de decir y hace el relato mucho más persuasivo. La manera en que me siento, la manera en que muevo las piernas, en que muevo las manos podría ser muy distractivo, en que muevo los objetos que están a mi alrededor. Así es que la conciencia completa de mi presentación es muy útil, porque finalmente acompaña de la mejor manera lo que quiero decir. Y eso se traspasa incluso en las audiencias ahora por videoconferencia. También podemos darnos cuenta de esa actitud, si la persona está atenta, si no está atenta. Una de las cosas que molesta bastante, por ejemplo, es ver que un abogado o abogada está preguntándole a un testigo, pero luego no está escuchando la respuesta. Y se nota que no escucha la respuesta porque está mirando un papel, tal vez está escuchando concentradamente, pero no pareciera, y por tanto a la próxima pregunta que le haga donde hace esta pregunta sobre algo que ya dijo, el juez va a estar ahí así, como eso ya lo dijo, escucha a su testigo, va a estar ahí como entrometiéndose un poco y haciéndolo más incómodo para el propio abogado, que lo saca de concentración y lo pone más nervioso. Tiene que verse atento, no solamente estar atento. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo uno se ve, además, en esta pantalla, en estos tiempos en que las audiencias pueden ser por Zoom. Por supuesto, creo que transmite también la importancia de lo que está diciendo el abogado y también el testigo, ¿no? Porque si los abogados ni están prestando atención, porque los jueces sí. ¿No? Eso señala a los jueces que estás tan atento a lo que está diciendo, por lo menos que ellos deben de estar haciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si Paula está hablando, estoy mandando mensajes o haciendo otra cosa aquí o obviamente hablando con otra persona aquí, eso no transmite confianza en Paula y es como falta de respeto de mi parte también y me hace ver mal a mí, ¿no? Entonces,
Eso es sumamente importante y creo que el tono, he escuchado a abogados decir como, ok, y ahora como apuntando cosas aquí, y cuéntanos cómo fuiste violada. Como, como si quieres transmitir esa emoción, especialmente si es un testigo donde quieres transmitir lo que sufrió, lo que, cómo fue afectado ver a su hijo arrestado o cualquier cosa, transmite eso con el tono de tu pregunta y eso le da implícitamente o indirectamente el permiso hacia el testigo de usar emoción también, ¿no? Porque si no, todo sale muy frío y todo sale como, no sale como una historia humana, sale como una carpeta fría, ¿no? Y eso es como cambiamos el caso de algo escrito y frío y poco persuasivo hacia un caso con emoción, con humanización y con textura, ¿no? Y con algo que puedes percibir y así persuadir, porque ahí está el clavo, la clave de cómo persuadir a la gente en el tono del mensaje y la transmisión de la emoción del caso. Y eso se hace y no solamente con lenguaje no verbal. Uno de mis puntos fue el lenguaje verbal y cómo seleccionamos las palabras que utilizamos. Y yo siempre digo que es mucho más fácil para mí porque mi vocabulario en español no es tan extenso como el vocabulario de ustedes. Entonces, para mí es mucho más sencillo utilizar palabras sencillas para explicar mi punto, ¿no? Pero para ustedes, especialmente como abogados, reconocemos, y Franklin me ha escuchado decir eso varias veces, Roberto, Juan Pablo, tienen que utilizar lenguaje ordinario para contar una historia. Cuando utilizan lenguaje demasiado legal o términos legales, eso quita de tus habilidades de persuadir, porque cambia el caso de un cuento humano hacia una carpeta legal, lo que no queremos. No estamos utilizando y litigando un caso. Igual, Paula, puedes hablar como jueza cómo te afecta a ti o y no quiero quitarte las palabras como te he hecho esa pregunta varias veces, porque todo me responde, no es así en Chile, no es así en México, no están esperando que hablemos como abogados de México porque bla, 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 bla. Yo como, no, no hagan eso, estás quitando tus propias habilidades de persuadir y te tiro esa pregunta, Paula, antes de seguir explicando porque no quiero quitarte la respuesta fabulosa que me diste hace años. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos muy poco tiempo de litigación oral, tenemos apenas 20 años, entonces nuestra forma de avanzar y evolucionar en eso ha ido, por supuesto, cambiando con el tiempo. Y al poco andar, yo creo que los abogados litigantes que permanentemente van a un tribunal se han logrado dar cuenta de lo difícil y de lo inconveniente que es usar un lenguaje muy técnico. Si alguien quiere usar un abogado, un lenguaje muy floreado, muy elegante, con muchos términos técnicos, no aporta en nada a la solución del asunto. Parece que solo el abogado quisiera hacerlo para lucir la cantidad de hermosas palabras que puede usar juntas para poder decir esto, y yo les recomiendo un club de lectura, de poesía, de algo que sea más nutritivo que un juicio. Si le hacen preguntas difíciles o con términos técnicos a un testigo, hay graves problemas con ello, porque honestamente yo no sé si el testigo está tan preparado como una obra de teatro que entiende esa pregunta difícil y la contesta, y entonces ya tengo dudas de su credibilidad, porque me habría parecido muy raro que pudiera contestarla. Y si no, colocas en un tremendo lío a tu propio testigo a veces, haciéndole una pregunta tan difícil en que el testigo no entiende verdaderamente y se empieza a poner nervioso y no entiende, o trata de contestar algo y tal vez se equivoca, solo porque el abogado decidió o la abogada decidió hacer una pregunta muy difícil, llena de palabras elegantes o difíciles o muy técnicas que para el caso no son de ninguna utilidad. Como les decía a mis alumnos hace poco rato, una persona que realmente sabe algo y lo entiende muy bien, así profundamente bien, usualmente lo puede explicar para un niño de 5 años. Así es que lo que uno espera es que ese abogado, con mucha tranquilidad y mucha sencillez, pueda ser respetuoso con ese testigo o con esas personas que están en el tribunal, con su propio cliente,
porque necesitamos que ese cliente, ese usuario, esa contraparte entiendan lo que está pasando en el juicio. Es para ellos. Nosotros no queremos el juicio para los abogados, nosotros sabemos de qué se trata. Es el minuto en la corte de esas partes que están en ese momento en juicio y necesitamos que esas personas entiendan lo que está pasando. Probablemente si sea la víctima, la familia de la víctima, la familia del acusado, todos deben de entenderlo. Exactamente, el juicio es oral y es público por algo. Necesitamos que las personas no estén presentes ante una situación codificada donde solo entendieron los dos abogados que están allí y se pararon muy felices para decir yo lo entendí todo. No es para ellos, es para las partes, es para el público, es para que todas las personas que están presentes puedan comprender esto de la manera más sencilla posible y además así entiendan por qué se resuelve lo que se resuelve, por qué se tomó la decisión que va en este o en otro sentido. Así que el lenguaje sencillo es cada vez más obligatorio. De hecho, en la Corte se está trabajando para los jueces, porque es para todos, ¿no? Es para todos los intervinientes una imposición, un trabajo que se está realizando con el lenguaje claro, ¿no? El simplificar las sentencias, simplificar las resoluciones orales y todo lo que sea necesario para que las partes se entiendan. Y yo creo que ese es el camino. Sí, Paula, ¿no se acuerdan de la palabra famosa que utilizó cuando le hice esa pregunta la primera vez? Porque yo siempre estoy intentando corroborar que sí, las técnicas que estoy enseñando con mi experiencia de aquí funcionan en América Latina, ¿no? Entonces le pregunté a mi gran amiga Paula, la gran jueza de Chile, que ¿cómo te sientes tú si un abogado utiliza ese tipo de idioma o ese tipo de palabras como comunes? ¿Cómo te hace sentir? Y ella me dijo, refrescante. Tan refrescante escuchar a un abogado quien habla todavía como un humano y no como un robot legal, quien está tirando como palabras como persona del sexo femenino, giró, hacía, no sé, nada de eso. Entonces, y gracias Miguel Ángel, que estás de acuerdo, y sí, de verdad, como es parte de cómo persuadir. Así, por eso cuando lees en las novelas, utilizan palabras descriptivas que son entendibles, porque si tienes que leer una oración 3 veces, eso quita de la habilidad de entenderlo. Y si algo no esté complicado, el primer paso de convencer y persuadir hacia un juez es transmitir un mensaje entendible, ¿no? Si ni entienden lo que estás diciendo, no tienes ninguna oportunidad de persuadir. Entonces, sí. La otra cosa es la organización de tu presentación. Eso quiere decir no solamente la organización de cuáles son los testigos que vamos a presentar, como el orden de testigos o testimoniales, es el orden de las preguntas. ¿Cómo puedes presentar a esa persona hacia el tribunal de una manera entendible? Y mi pobre mamá siempre la utilizo en mis ejemplos. Y si me conocen ya saben que lo hago mucho. Porque no es abogada, no tengo otros abogados en mi familia. Mi pobre mamá, nunca he visitado a ella en su oficina. Tiene una oficina y nada más no es que no permiten visitas, pero no he ido ahí. Siempre ella me está contando historias o anécdotas de lo que está pasando en su oficina. Como, la recepcionista Cecilia me estaba diciendo tal cosa y sabes que su hijo ya está enfermo y no sé qué. No conozco a Cecilia. No, desconozco a esa persona, desconozco mucho menos a su hijo, ¿no? Entonces, y toda la historia, entonces nada de la historia tiene sentido para mí porque no tiene una conexión humana, ¿no? No me ha explicado quién es, cómo la conoce, desde dónde lo conoce, qué tipo de persona es esa persona, entonces no tiene mucho sentido. Entonces las palabras o las preguntas que hacemos hacia los testigos, si sea en un interrogatorio o un contrainterrogatorio, tenemos que establecer el contexto para la información para que esté más entendible. Entonces si es un testigo de una coartada, explicar que es la mamá del acusado, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en su casa, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cuántas veces a la semana cenan juntos o almuerzan juntos o si viven juntos, si se vean diariamente, no sé. Entonces, ¿cuál es la relación para establecer el contexto de la persona hacia el caso
o si es un vecino, o si es un perito, o si cuántos años de experiencia tiene un oficial de policía. Tal vez eso es muy importante saber antes de entregar la información sobre el caso, ¿no? O si sabes que el vínculo que tiene con el caso es una manera de tal vez no creer a su testimonio, tal vez es la mamá del acusado, tiene graves problemas en que todos piensen que las mamás van a mentir para salvar al hijo o a la hija. Entonces, tal vez quieres reconocer eso primero y luego establecer, aún a pesar de eso, porque todavía es creíble, ¿no? Entonces, entregar esa información, porque una de las metas que queremos hacer, yo siempre es mi meta, ser la persona más creíble en el tribunal. O tener esa apariencia por lo menos, que no les estoy mintiendo, les estoy entregando que sí, es la mamá del acusado, pero a pesar de eso es creíble y por qué. ¿No? Entonces tienes que pensar en el orden de las preguntas para transmitir ese mensaje hacia el tribunal de la manera más entendible y así persuasivo. Creo que una de las grandes dificultades que hay en un juicio es que normalmente el abogado litigante, la abogada, sabe mucho más sobre ese juicio que cualquiera de los jueces que está ahí sentado. Precisamente de eso se trata, ¿no? Es presentar tu caso. Y como sabes tanto a veces de tu caso, es muy difícil identificar qué cosas el tribunal sabe, no sabe, te olvidas un poco y pierdes de vista qué es lo que realmente el tribunal sabe, que es básicamente cero. Entonces, tienes que partir del inicio, con los personajes, con esta historia, hacia dónde van, qué relación tienen. Muchas veces esta historia no es sencilla de comprender, tiene muchos personajes, muchos hilos de historias, y tienes que tener la habilidad de buscar tu punto de vista, tu punto de partida, entendiendo que tienes que contarla de cero a alguien que no tiene noticia de nada de esto. Y justamente esto engancha un poco con mi punto número 3, y es que creo que es súper importante y es no mentir, es como un mandamiento, ¿no? Así como no mentir, porque de verdad que mentir se nota, así como la mentira tarde o temprano se encuentra, ¿sí? Entonces, si el abogado litigante, la abogada se sienta allí, le hacen una pregunta de información que tiene, que no tiene, que algo que pasó, ¿no? Y miente, o distorsiona o exagera, a veces ni siquiera es directamente mentir, es exagerar, avanzar 3 cuadras más de lo que realmente tiene como evidencia, se va a notar. Y cuando se nota es muy complejo, porque honestamente la buena credibilidad de un abogado litigante es una parte importante de su desempeño en el juicio. Si yo no le creo al abogado litigante porque me ha mentido antes, además esto va a perdurar en el tiempo, yo voy a estar muy escéptico a todo lo que me presente y todo lo que me diga, porque puede ser que me mienta de nuevo y yo no quiero que me engañen, no quiero. Para eso tengo otros momentos y otras etapas de mi vida. No quiero en el tribunal que me engañen, quiero que me engañen en otros lugares. Entonces voy a estar muy atenta a eso y va a ser complejo, porque no puedo separar ya muy fácilmente de qué es verdad y qué es mentira. Por tanto, yo voy a partir desde la mentira siempre. Cuando yo siento que ese abogado me exagera, inventa cosas que no tiene o me emite información importante. No lo hagan porque en algún momento esto se devela, se nota. Y además los jueces, como todos, los abogados y abogadas, tenemos una vida social súper activa entre los jueces. Entonces le vamos a contar a otros, cuidado con este abogado, que fíjate que el otro día no sabes lo que hizo, entonces están todos los jueces así como, oh, este es el abogado que miente. No, no es buena idea, no se los recomiendo. No es como lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pero en el mar. ¿No es así? Oh. No, no. Los abogados y abogadas nunca lo he visto eso, nunca queda en ninguna parte, eso se transmite. Eso es lo que pasa aquí también, como hay el chisme, es famoso, ¿no? Maravilloso, ¿no? Es como, es un deporte oficial. Sí. A veces bien merecida, a veces no tanto, pero depende, como si mientes así un juez, lo van a recordar y van a estar hablando de eso durante el almuerzo o cuando están tomando once, ¿no? Los jueces toman once, tenemos que ver lo que es eso. Así que sí. Sí, entonces es mejor no decir algo que mentir. No tienes que decir que es el testigo más creíble del mundo para todavía ser creíble. Entonces, así, no exagerar las cosas. Bueno, no perder el enfoque de los argumentos claves. A veces, como lo que he visto, hay mucho detalle, tal vez si hay una
fecha incorrecta en un informe de un policía o que escribieron mal el nombre del acusado en algunos lugares o si está es equivocada la fecha de nacimiento, tal vez. Como los abogados se meten mucho en los errores chiquitas o los errores de los dictámenes o en los informes y pierde el enfoque. Entonces, si tu defensa en un caso es una identificación errónea por parte de los testigos, porque no tenían la habilidad de ver lo que dicen que habían visto, atacar a las policías por errores en los informes no tiene caso. ¿No? A pesar, como en algunas instancias, tal vez si no fue causada por los policías o si no quieres probar necesariamente que son malas policías o que son tontos, aun si son, otras cosas que quieres hacer con las policías. Sí, hay un peligro siempre de perder el punto con demasiado detalle. Entonces, si dejas tanto enfoque en las cositas chiquitas o si se equivocó un testigo de decir que sí vi a esa persona a las 4 y luego dicen las 4:10 y si eso realmente no afecta el caso, déjalo. ¿No? Entonces, cada vez que enfatizamos algo, eso señala al tribunal que deben de prestar atención, es importante. Y si no, puedes perder el enfoque con demasiado detalle o demasiada como énfasis en los argumentos chiquitos si no tienen vínculo o nexo causal con tu argumento principal. Sí, completamente de acuerdo. Los juicios efectivamente podrían llegar a ser muy largos si cada abogado decidiera hacer alegaciones, objeciones o colocar sus puntos para aclarar cosas en todos los elementos que están en ese juicio, ¿no? Podría durar meses. Y la verdad es que el tribunal, porque sabe la teoría del caso, porque se expuso en la apertura, sabe cuál es tu norte. Entonces, si tu norte es, mi cliente no estaba en ese lugar cuando esto ocurrió, y está la madre del fallecido contando lo buen hijo que era, ¿por qué le quieres preguntar? ¿Por qué quieres poner en duda que era buena persona? ¿Por qué quieres poner en duda que como es su madre va a mentir? ¿Qué te importa? La verdad es que lo que tú quieres decir es que esa persona estaba en otro lugar, por tanto probablemente vas a tener que interrogar a 2 personas con 2 preguntas y luego avanzar hacia tus testigos y acercarte a tu teoría del caso. Yo le coloqué a esto como el no perder el norte, ¿no? Nunca irte por las ramas, divagar hacia otros temas que pueden ser interesantes, que surgieron allí, pero no es tu teoría del caso. Y si no es tu teoría del caso, tú tienes que dejarlo pasar. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando tienes todo como bien pensado lo que es tu teoría del caso y tu gran mensaje, tal vez que mi acusado tienen que absolverle del delito porque fue identificado erróneamente o porque estaba en otro lugar o que no es culpable de ese delito, es culpable de un delito menor, tal vez, ¿no? Entonces, siempre tener presente eso y eso te puede guiar en contrainterrogatorios también, donde ahí es donde me hacen la mayoría de las preguntas. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar mi contrainterrogatorio? Piensa, ¿cuál es mi argumento final de mi alegato de clausura sobre ese testigo y cómo puedo desacreditar su testimonio para que no quite de mi teoría del caso? Entonces, ahí están las preguntas, ¿no? Y sí, totalmente tener tu enfoque y tu norte y siempre tener eso presente porque te va a guiar en absolutamente todo, en tu alegato de apertura, directos, contrainterrogatorios, objeciones y obviamente tu alegato de clausura. Completamente. Uh-huh. Yo creo que además uno de mis puntos como consejo importante y que también se nota mucho desde el otro lado del mesón es no enojarse. No sé si les ha pasado, pero a veces ocurre que el testigo no está tan receptivo a mis preguntas como yo esperaba, o la información que entrega no es tan buena que es la que yo pensaba que iba a decir, o el abogado de la contraparte de verdad ya está muy cansador con sus objeciones o presentando incidentes, o la verdad es que me molesta, o el tribunal tiene una actitud que me desagrada, o siento que no me están escuchando correctamente. Pueden ser todas muy buenas razones para molestarse, no lo pongo en duda,
Pero lo cierto es que eso en nada coopera con tu caso, en nada. Lo único que logras ver es que pierdes una concentración valiosa pensando en las cosas que están saliendo mal. Y cómo es que probablemente vas a perder porque está esto saliendo mal y ya te sientes como un poco acorralado sin herramientas. Pero visualmente además te ves como que perdiste concentración y que perdiste la razón un poco, que ya te ves inseguro, que vas perdiendo. Nadie quiere verse como que va perdiendo. Y para eso hay que tener una condición supramental, conectado con el zen, y tratar de entender que en los juicios te pueden pasar un montón de cosas que no van a ser agradables, un montón de cosas para las que no estabas especialmente preparado, que no están resultando bien o como tú pensabas, pero tienes que sobreponerse a esto porque luego vienen otras preguntas, luego va a venir el abogado a preguntarle a tu testigo, luego viene otro testigo, tienes que tener toda tu concentración y energía en sacar adelante este juicio de la mejor manera. Y si no, vendrá algún recurso, si no tengo que ver cómo salvo esto en la clausura, pero no me puedo enojar porque pierdo concentración y además pierdo fuerza y pierdo seguridad. Me veo inseguro y un abogado o abogada que se ve ofuscado, que se ve molesto, además no da una buena impresión profesional. ¿Sí? Porque efectivamente esto es parte del trabajo, ¿no? Te puede ir bien, te puede ir mal, puedes tener un buen día, ¿no? Uno malo, y tienes que estar allí zen, porque Sí. esto es lo que haces en la vida y así tiene que funcionar. Y no pasa nada, porque vas ganando igual. Entonces, esa actitud se tiene que traspasar. Lo que nos enseñan aquí es como técnicas que funcionan como aún más con jurados, que el jurado no entiende la diferencia si estás ganando o perdiendo en objeciones, pero si te pones enojado, saben que vas perdiendo. No, nadie se pone enojado cuando uno está ganando, ¿no? Entonces, eso como es la reflexión de eso también, lo más enojado que te pones, como se nota y transmites que estoy perdiendo, estoy perdiendo, estoy perdiendo. Y no sé si para ustedes, como quienes han ejercido como defensores particulares, he tenido clientes quienes como creo que esperan eso, porque en las películas y en las series todos es como los defensores están apuñalando en la mesa y luchando fuertemente para su cliente, el acusado y no sé qué, y usted tiene que decirme la verdad y están como tirándole el dedo como en las caras de los testigos y los peritos y como haciendo todo un show de pelea, ¿no? De siempre estar luchando a favor de su cliente y funciona muy bien para el cliente, funciona muy mal para los jueces y para el jurado. Entonces, tienes que pensar, y me han confrontado que no, se nota que eres mejor amiga de la fiscal y obviamente estás trabajando con ella para condenarme. La saludé, la saludé, la entregué descubrimiento amablemente, respetuosamente. Entonces, no, para nada somos mejores amigos. Entonces, eso como, pero transmite, y eso es la parte difícil, creo que la apariencia de las series y las películas, que los clientes piensan que si nos comportamos de manera profesional y no estamos luchando en activa voz en contra de la fiscalía o en contra de los jueces, quienes están obviamente trabajando juntos con la fiscalía también, supuestamente, ¿no? Que esto, no, ellos piensan que no estamos luchando, pero es exactamente lo opuesto. Creo que tienen que y quieres tener un cliente feliz, pero va a ser más feliz cuando ganas su caso y no necesariamente apuñalando la mesa, pero está encarcelado por 20 años después. No, eso como es mejor, es un mejor resultado al final. Ok, la otra cosa es no solamente enfocarte en los puntos buenos para tu caso, ¿no? Porque si llegas a juicio, lo más probable es que la fiscalía tiene prueba de culpabilidad y ojalá que tienes prueba de no culpabilidad o mínimo tener una manera de atacar la evidencia o el testimonio de la contraparte. Pero no puedes solamente hablar de tus fuerzas y no hablar de tus debilidades. Puedes decir que sí, es la mamá de mi cliente quien está testificando que sí estaba en casa dormido al momento del delito. Sí, reconocemos que es la mamá. Y
y tienes que dar todas las razones de por qué eso es creíble. Y yo siempre con coartadas, yo siempre digo que la mayoría del tiempo mis testigos de coartada son muy poco creíbles porque son mis mejores amigos, son mis familias o es con mi perro, estoy con mi perro y él tristemente es muy mal testigo. ¿Ok? Entonces, eso, como, y estás en casa con gente quienes te quieren, ¿no? Entonces, son malos testigos para tu coartada. Entonces tienes que decirles eso, que obviamente el hecho de no tener una mejor coartada no refleja mal necesariamente hacia mi cliente, es absolutamente normal y una mamá también puede tener una razón para mentir, pero no estar mintiendo. ¿No? Entonces, eso es el mensaje. Entonces, hablar de tus debilidades, sí, reconocer que el ADN de tu cliente está en la cena, pero ¿por qué puedes desacreditar el resultado del ADN o por qué fue encontrada ahí? Tal vez vivía ahí o visitaba esa casa mucho. Entonces, no puedes no hablar de eso y ignorarlo. Eso es muy poco efectivo, ¿no? Tienes que explicar todo, no solamente los mejores hechos para tu caso. Completamente de acuerdo. El tribunal, cuando está en la mitad de un juicio penal, está muy atento a todas las debilidades del caso, porque finalmente, a propósito de la sentencia y lo que vas a debatir con los otros jueces, te vas a centrar en la discusión en esos puntos débiles. De los puntos fuertes usualmente no tenemos mucha discusión, entonces queremos hablar de esos detalles, de cómo esto debilita el caso, cómo esto podría ser que genere, por ejemplo, una duda razonable o no la genere. Y esa información es muy importante, porque es con lo que tenemos que resolver y luego de eso lo vamos a colocar en un papel y tiene que quedar hermoso. Tenemos que escribirlo y explicarlo, y cualquier persona que lo lee tiene que encontrarnos razón, al menos entender el razonamiento, ¿no? Puede que no estés de acuerdo, pero el razonamiento se tiene que entender completo. Entonces, el abogado litigante tiene que hacerse cargo de eso, tiene que saber que si hay una debilidad, me tiene que entregar de alguna manera para asegurar un buen resultado en bandeja, con flores alrededor, todas las respuestas para sus debilidades, ¿sí? Y agregar todas las debilidades que pueda a la prueba de la parte contraria. Porque me va a decir en el fondo, si tú quieres que gane yo, y te encuentro toda la razón, porque yo tengo toda la razón, entonces, y tienes que hacerte cargo de eso, yo te doy una solución. Aquí está la solución, y esto tú lo podrías colocar en tu sentencia y te quedaría perfecto. Entonces, ese argumento, esa idea, esa enfrentar esa debilidad es un elemento muy importante, y a veces pasa que tal vez por temor, tal vez por tratar de reforzar los puntos fuertes, muchos abogados y abogadas no lo señalan en la clausura, no se hacen cargo. Y es justamente donde tenemos que entrar a discutir. Lo otro, ya está, ¿no? La discusión es aquí, en lo pequeño, entonces siempre hagámonos cargo de lo pequeño, porque ahí está un tremendo problema. Tienes que convencer, por lo menos en Chile, a 2 de 3 jueces sobre lo pequeño. Si no, no vas a tener un buen resultado. Sí. Nada más como uno de mis últimos puntos, porque sé que Rubí está midiendo el tiempo y controlándonos y muy habladoras. Entonces, perdón, como somos muy buenas amigas, además de ser amigas profesionales, como personales también, entonces podemos hablar todo el día y a veces lo hacemos. Pero mi último punto, como es, y la parte más doloroso, creo que para el abogado, es la preparación para lo peor, ¿no? Entonces, si estás haciendo como un simulado de juicio o si estás pensando en como los peores de casos, eso te ayuda porque si te preparas para lo peor, te va a salir mejor en el juicio de lo que esperabas, ¿no? Pues eso es el plan, no esperarte o prepararte para lo mejor o lo más sencillo y salir más duro en juicio, eso no es lo que queremos. Entonces, cuando estamos capacitando, mi idea, y además de ser bastante entretenido, Franklin puede confirmar eso, que me pongo muy difícil a veces como testigo, como no contesto bien las preguntas, me pongo a pelear con el abogado, objeto mucho como contraparte, o yo objeto a como falta de fundamento para entrar y admitir evidencia. Entonces, tienes que prepararte para lo peor y lo más difícil. Entonces, ¿qué voy a hacer si me objeta? ¿Tengo una respuesta? Ojalá que sí, porque no tengo respuesta y tengo que continuar. Pero
es la preparación de eso y la investigación y el estudio sobre lo que puedes hacer cuando te enfrentas con esas dificultades. Ahí vas a ganar el caso, ¿no? La preparación de cómo puedo entrar y admitir esa cierta evidencia. ¿Cómo puedo admitir esa declaración de un tercero si se había muerto? ¿No? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué voy a hacer si me objetan en tal instancia? ¿Qué voy a hacer si ese testigo niega haber escrito ese informe o niega haber dicho tal cosa? Entonces, ¿qué voy a hacer en eso? Entonces, tener un plan um, es en la preparación, la confianza viene con una buena preparación y se transmite. Y si siempre estás preparado, si pierdes, porque eso ha pasado, he perdido casos que nunca debo de haber perdido, he ganado casos que nunca debo de haber ganado. Eso pasa, y cuando estás preparado, por lo menos sabes que hiciste todo lo que pudiste para preparar para lo peor, si eso sí te sale, ¿no? O sea, si eso sí te pasa. Completamente. Y la verdad es que se nota cuando, que tiene que ver mucho con lo que hablamos al principio, ves que esto es como un círculo, qué bonito todo, qué redondo, porque efectivamente la regla más básica de todo es esta buena preparación, ¿no? Buena preparación que incluye el colocarte en todos los escenarios más dramáticos posibles. El testigo estrella no está, no llegó, no va a aparecer, y el tribunal me dijo que el juicio era hoy, igual. ¿Cómo lo hago para sortear esta situación? Es como casi un director técnico de fútbol, que es un deporte aquí tan querido, que tiene que colocarse como sus piezas en todas las posibles órdenes para ver qué es lo que ocurre si falta una, si tiene problemas con otra, etc. Qué raro que haya hecho una alegoría deportiva, estoy impresionada conmigo. Pero en definitiva, colocarte en todos los escenarios, incluso en los escenarios más complejos, porque eso va a dar tranquilidad. El testigo no dice lo que tenía que decir, le muestra el cuchillo y no lo reconoció, me dijo, yo nunca he visto esto. Tengo que buscar todas las posibles salidas que pueda tener, y eso efectivamente me va a hacer enfrentar el juicio con mucha tranquilidad, y eso se nota, créanme que se traspasa hasta desde la pantalla, la tranquilidad y la serenidad con la que un abogado puede afrontar un juicio cuando está bien preparado. Sí, totalmente. Y yo sugiero mucho que hagan como simulados de juicio antes de llegar al juicio real, que haces tu alegato de apertura en frente de personas quienes desconocen el caso, ¿no? A ver si es entendible como jueces, ¿no? Si tienes un amigo de tu despacho o una persona quien sí conoce el caso, tengo una amiga quien de hecho está aquí en casa ahora, pero ella es mi testigo, ¿no? Entonces, si tengo que contrainterrogar a un perito, si tengo que presentar un testigo mío, ella se pone como esa persona y se pone difícil, ¿no? No contesta como esperamos, tiene una actitud mala, no recuerda de unas cosas, cambia el testimonio, justifica los huecos en su declaración, ciertas cosas, y tengo que tener mi plan de atacar porque los peritos especialmente son así, las policías justifican absolutamente todo lo que pueden y quieren destruir tu teoría del caso y tu habilidad de presentar el testimonio a tu favor, ¿no? Entonces, tienes que hacer esa preparación como la preparación para lo peor, y ojalá que sale mejor en la vida real y no lo opuesto. Eso es la idea. Eso es mi última pista. ¿Tienes una última, amiga? Tengo una última pista, es muy difícil para algunos, los latinoamericanos tenemos esto como una cosa, de verdad que es una odisea, si puedes decir algo en 5 palabras, no ocupes 10. Quería adivinar, como dices, como ya todos nosotros latinoamericanos hacemos eso, y utilizan demasiadas palabras. Claro. Si lo puedes decir en 5, hazlo en 5, no ocupes 10, no es necesario adornarlo, arreglarlo, decir lo mismo 4 veces distintas con otras palabras. Probablemente la primera vez ya quedó claro cuál es el punto, el tiempo es oro, la concentración es baja y va bajando y subiendo, así que es difícil mantenerse concentrado si escuchamos algo que podría decirse muy breve en largos 10 minutos y ya en algún punto ya dejamos de escuchar. No es porque seamos malas personas, es porque efectivamente la concentración es limitada y la mente va a divagar naturalmente hacia otros derroteros más interesantes. Entonces,
Para mí ese es como un consejo que para el latinoamericanos es difícil. Además de ocupar el lenguaje sencillo, ocupar pocas palabras para decir lo que quieres decir. Y con eso, con pocas palabras, termino mis puntos, porque si no Rubí nos va a saltar desde la pantalla. Sí, Gracias. sí, totalmente. Sí. Algo hay de eso porque les di 30 minutos y bueno, fue casi la hora, pero no pasa nada. Nos metimos como en un túnel de tiempo Culpa, escuchándolas y culpa de creo Paula. que no les he detenido porque estaban muy emocionadas y nos faltaban muchos puntos. Entonces, no pasa nada. Ha sido un gusto escucharlas, un placer como siempre tenerlas en estas charlas que tenemos virtualmente gratuitas para los abogados en América Latina. Me dio mucho gusto ver a la distancia a amigos, conocidos, a gente que nos sigue en esta plataforma. Muchas gracias a muchos de nuestros egresados de la maestría que están con nosotros, a por ahí vi a Franklin, a Remberto, a Hugo, a Alejandra, bueno, mucha gente que está por aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Reina. Saludos a todos. Es un gusto de verdad que nos sigan. Los invito a que nos escuchen dentro de nuestra próxima charla, que el día de mañana, si no mal recuerdo, tenemos una charla también a las 4 de la tarde. Y pues bueno, es un gusto una vez más escucharlos y no vi muchas preguntas fuera de saludos a todos, saludos desde Colombia, saludos de Perú, eh, Ecuador y saludos nada más a todos. Así que, Hay una pregunta. una pregunta. Sí, ¿Tenemos tiempo para contestar una? vale, Rubí me das, dice si no. Ok. adelante. ¿Cómo reaccionar adecuadamente frente a un tribunal evidentemente adverso a la defensa? Hmm. Paula, ¿te ha pasado a ti? No, nunca. Evidentemente adversa a la defensa es como una pregunta dirigida a la jueza aquí. Hay otras juezas aquí presentes también. Te veo. Sí, seguro que sí. Mira, no sé si eso ocurre efectivamente. Yo al menos con honestidad no lo he vivido como para hacer como a priori sin escuchar a nadie adverso a la defensa. No es lo que tengo que hacer, no es mi rol, no estoy para eso. No tengo que tomar un lugar antes de comenzar. Esto se va gestando y se va organizando a lo largo del juicio. Mi recomendación es que si tú crees que hay una razón para que tengas un tribunal adverso, alguna animadversión concreta y específica, la hagas saber apenas tengas noticia de eso. Y puedes inhabilitar a ese juez y con eso puedes obtener que se haga un nuevo juicio. Si estás incluso en la mitad del juicio, al menos eso se puede hacer en Chile. Si no, y en cuanto a las recomendaciones de litigación, te recomiendo no reaccionar de mala manera, no te ayuda en absolutamente nada, es lo que decíamos, no ofuscarse, has tenido un mal día en la corte, el día no funcionó bien por muchas razones, vas a tener recursos, vas a poder probablemente hacer ver dónde están los elementos que permiten justificar esta animadversión o cómo eso se traspasa en el fallo o lo que tú quieras, pero durante el curso del juicio no es ninguna colaboración estar molesto por esto, indignado por esto, hacerlo ver, a menos que tú creas que es de suficiente peso como para pedir una inhabilitación. Eso nos ha pasado a nosotros también, como no deben de tener como un prejuicio en contra de la fiscalía ni en contra de la defensa, pero pasa. Entonces, yo utilizo la técnica que utilizo yo en mi vida privada como en mi vida personal, tanto como con testigos o con personas quienes no me caen bien a mí, tampoco, para no darles como esa apariencia que no. Hay un dicho en inglés que es kill them with kindness, mátales con amabilidad. Sí, entonces, mátales con eso. Y saben que si les caigo mal, como absolutamente respetuosa, aún más que nunca. Me ha pasado a mí que estaba en contra interrogando a un policía quien me odiaba al inicio, pero al final estabas como riendo y como me hizo eso al final, como guioneando, como o sea, pero eso pasa y puedes ganar, no darles otra razón para odiarte. Obviamente presenta todos los argumentos, haz las objeciones que tienes que hacer, entrega las mociones que piensas que necesitas hacer, pero absolutamente amable, a ver si puedes cambiarle la opinión, ¿no? Entonces eso es lo que hago
en mi vida personal, tanto como testigos con peritos que sé que son absolutamente adversos a la defensa o hacia mi despacho, a mí personalmente, y no darles otras razones para odiarte o estar en contra de Hay ustedes. otra preguntita. ¿Quién de las dos quiere leer o responder? O la última. Ujú. Ok, ¿hay algún momento del juicio en el que se deba utilizar lenguaje más técnico o es mejor mantener siempre el lenguaje entendible por todos, como decían? Yo creo que para audiencias previas, tal vez con argumentos legales, tal vez de prueba ilícita, sobre como algo de codificación de descubrimiento, la admisibilidad de la evidencia, está totalmente bien utilizar las técnicas y términos legales. Tienes que, de hecho, ¿no? Si tienes que mencionar códigos o justificar por qué quieres admitir cierta prueba, lo que sí, haz eso. Pero cuando estás hablando sobre hechos y hablando sobre la veracidad del testimonio o la credibilidad del testimonio o de cierta prueba, en mi opinión, siempre utilizar el lenguaje más descriptiva y persuasiva para persuadir, ¿no? Eso es mi opinión. El lenguaje técnico sí tiene su lugar en audiencias previas, pero en juicio, cuando estamos decidiendo sobre la credibilidad de ciertos hechos, no. No. Toda la razón, estoy completamente de acuerdo y creo que lo que me pasa es que en ocasiones hay juicios donde la discusión sobre condenar o absolver es una discusión jurídica. Es donde estás considerando si el tipo penal se ajusta exactamente a la conducta que ocurrió o qué interpretaciones ha dado la Corte antes o cómo se ha hecho por la doctrina, etc. Y eso, por cierto, podría ser una discusión técnica. Y si ese es tu punto, vas a tener que hacer una discusión técnica sobre eso, pero no si estás hablando de los hechos. No resulta persuasivo. Ahí ocupar el lenguaje más sencillo y cuando es técnico, cuando quieres hablar de algo técnico, jurídico, y ese es el punto, entonces creo que se puede usar. Con precaución, ¿no? Tampoco hay que elevarlo al ciberespacio. Queremos que todos entiendan y hay jueces que también entienden más sencillamente, así que se puede hacer muy bien con palabras sencillas pero técnicas sobre un asunto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues ¿Ya perfecto, estamos? creo que no hay ninguna otra pregunta. No me queda más que invitarlos a todos los que están aquí con nosotros, que no han pasado por el programa de maestría, pues por supuesto que le den la oportunidad a nuestro programa. La idea de este conversatorio es que tengan solo una idea de 1 hora de lo que pudieran tener de un año. Durante un año tenemos reuniones como esta de Zoom de 4 horas por semana, 5 horas por semana. Cada semana tenemos temas distintos en los que platicaremos acerca de, en general, el sistema legal de Estados Unidos, pero con la idea o con la intención de obtener todos estos tips, técnicas más provechosas para toda América Latina. Y bueno, esa es la idea básica de nuestro programa y tenemos el enfoque en derecho civil y derecho penal. Entonces pueden practicar desde estas dos materias y hemos incluido ahora derecho migratorio y derecho de familia también, la posibilidad para que puedan hacer práctica de litigación oral. Nuestra conferencia 1 en San Diego, por desgracia, este año, pues una vez más se ha visto pospuesta y bueno, solamente tendremos una primera semana virtual, pero estaremos invitando posiblemente a nuestros egresados, o cuando terminen, para noviembre 2022, a que vengan a San Diego, a nuestras instalaciones, si es posible, y si no, se les envía su título directamente a su domicilio. Así que es un programa virtual completamente en español para conocer, insisto, el derecho americano, pero las técnicas y herramientas de litigación oral más provechosas para su trabajo diario. Una vez más, agradezco a la ¿Puedo hacer un maestra. comentario? Por favor. Como en las clases virtuales, y Alejandra puede, y Susan y todos que están aquí pueden hablar de eso, pero las conversaciones que tenemos en vivo por Zoom en la maestría son mucho menos como una ponencia y todo como una práctica. Entonces te doy un caso y ahora darme un alegato de apertura. Entonces, y te puedo parar en la mitad como, no, demasiado lenguaje legal, reformula lo que apenas dijiste, pero hablando como un humano y no como un robot.
Ok, entonces es mucho más, es absolutamente práctica y creo que totalmente distinto a lo que fue la experiencia de la mayoría de ustedes en las facultades de Derecho. No estoy hablando tanto en las clases, sino son ustedes quienes están intentando como implementar las pistas que fueron desarrolladas en los materiales antes de la clase en vivo. Nada más para que Exacto. sepan. Tenemos videos, tenemos 1 hora de video por cada una de las materias que hay que revisar. Y adicional a esto, tenemos ejercicios semanales y lecturas que hay que tener preparado previo a la exposición práctica por parte de ustedes por semana. Así que es ese componente lo que hace que sean muchas horas intensas de trabajo, son muchas horas que hay que dedicarle a este programa, ya que es 1 año solamente, no tenemos tesis, no tenemos trabajo final, pero sí hay unos requisitos de trabajo intenso durante cada semana para que, por supuesto, obtengan el mejor provecho de todo lo que se les otorga en el transcurso del año. Así que un agradecimiento una vez más. Les he puesto aquí en el chat la página web del Instituto Latinoamericano para que observen todos nuestros programas, tanto de acceso a capacitación, que son los cursos cortos, como también está el programa de maestría, que es la página web que he puesto aquí, maestría.cwsl.edu. Un abrazo muy grande a todos, muy bonita tarde, bonitas noches y bueno, feliz Día de la Madre para todos los países que celebramos hoy el Día de la Madre. Muchas Felicidades a gracias. todas. Vamos a tener que hacer la secuela, ¿eh? La saga con los 10 Por puntos favor. para peritos. Mira, yo encuentro que ahí hay algo Sí. importante. Sí. Yo puedo Próximo mes. dar 10 puntos para cualquier tema. Los 10 puntos. ¿Cómo tomar vino? 10 puntos. Adiós. Hasta luego. Bien, chao.